Pero creo yo, siguiendo la perspectiva de un filósofo que se llama Gilbert Simondon, que con el surgimiento de la cibernética se ha pasado a una nueva forma totalmente diferente, y la inteligencia artificial es como un estadio evolucionado de eso, que es el hecho de que ya no podemos pensar en esos términos, digamos. Es decir, yo creo que ya no se puede volver a la idea de que el hombre va a controlar la tecnología, porque hay procedimientos autónomos que la tecnología está teniendo ahora sobre los cuales no tenemos control. El deep learning, el machine learning y bueno, todo ese tipo de cuestiones son procesos que no sabemos, ¿sí? Y creo que tampoco lo otro, ¿no? Es decir, tampoco caer en la idea de la alineación en términos del sistema como determinando. Creo que hay que pensar una nueva mentalidad técnica, y esa nueva mentalidad técnica es un poco pensar una pedagogía política que nos permite relacionarnos mejor que permite una mejor relación entre humano y máquina, me parece. Nuevo tipo de convivencia, digamos. Sí. Una nueva relación que no sea pensada en esos términos de dominación o de asimetría. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta iniciativa formativa que hemos llamado Encuentros, iniciativa propuesta desde la red Encuentro para el Desarrollo. Uno de los objetivos que nos planteamos cuando empezamos esta experiencia es tratar de comprender el mundo en que estamos viviendo. Un mundo complejo, con permanentes cambios, con particularidades y especificaciones muy claras que vamos a tratar de ir desentrañando a lo largo de estos episodios. Y para ello hoy hemos invitado a un investigador muy importante de nuestra provincia. Él es Héctor Ariel Feruglio Ortiz, más conocido como Giovanni Feruglio. La verdad que es un placer que pueda estar acompañándonos hoy aquí, Giovanni. Él es, además de un investigador, es profesor y director actualmente de la Facultad de Humanidades, director de investigación del área de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, pero además de ser profesor y licenciado en filosofía y ciencias de la educación, también es doctor en ciencias humanas y con una participación muy activa a través de artículos, ensayos, participación en libros, en espacios académicos, no solo acá en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Así que bueno, quería darte la bienvenida, Giovanni. Para nosotros es un placer y un honor que estés aquí y que nos puedas ayudar también a comprender el mundo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, saludo a todos y a todas. Primero agradecer la invitación a Gustavo y a todo el equipo para participar de este encuentro, y obviamente también muy entusiasmado y con muchas ganas de aportar algo también para nuestra sociedad catamarqueña, sobre todo algunas reflexiones y algunos aspectos de los temas que venimos investigando y que vengo investigando en particular. Y celebro mucho esta cuestión también de abrir este espacio que sé que tiene un impacto mucho mayor en la sociedad, sobre todo que pone en agenda también algunas reflexiones filosóficas, así que estoy súper agradecido, entusiasmado y con muchas ganas de conversar y de charlar. Bueno, muchísimas gracias. Hoy la idea es conversar sobre unos aspectos de lo que está pasando en la humanidad, ¿no? Este proceso tan particular que tiene que ver con la transición tecnológica, energética que estamos viviendo. Estamos en una era digital, desde el punto de vista de lo que es un sistema político y económico. Algunos autores le denominan de distintas maneras, pero hablamos de un capitalismo digital, de un capitalismo de vigilancia, de un capitalismo de plataformas. Otros hablan también de un capitalismo cibernético. Y vos has estudiado mucho el tema. Te quería preguntar cómo caracterizarías esta etapa que está viviendo la humanidad. Bueno, sí, creo que hay se podrían utilizar como muchas etiquetas para tratar de definir el momento actual. Creo que también la complejidad misma del proceso de aceleración tecnológica y de cómo las tecnologías han ido generando sobre todo procesos de mediación en diferentes órdenes de la
de la sociedad, tanto a nivel en el campo del trabajo, a nivel informacional, a nivel de las relaciones sociales. Creo que ese proceso de aceleración ha hecho que de alguna manera intentemos encontrar ciertas categorías o desde diferentes perspectivas, algunas un poco más optimistas, otras un poco más pesimistas. Creo que lo interesante es mirar ambas perspectivas y si bien uno nunca puede encontrar un punto medio, sí intentar hacer una reflexión que tenga una dimensión verdaderamente crítica. A mí me interesa bastante este tema, lo vengo trabajando desde mi tesis doctoral, donde yo trabajé cuestiones vinculadas a ciberespacio y subjetividad y comencé a ver cómo esa aceleración tecnológica fue generando transformaciones en diferentes ámbitos a nivel político, social, económico. Y creo que en los últimos 10 años esa aceleración ha sido muy grande. Creo que la pandemia también ha aportado bastante para que eso suceda, así que me parece interesante ir pensando qué está pasando con esos procesos de mediación tecnológica y bueno, cuáles son las perspectivas que se abren para discutir eso. O en todo caso también pensar qué efectos está generando, ¿no?, a nivel social. Me gustaría preguntarte concretamente si si estamos en una etapa, seguimos en una etapa capitalista, el capitalismo que de alguna manera se las arregla para aprovechar cualquier adelanto científico y tecnológico para apropiarse de esa forma o mediante medios de producción y reinventarse, o estamos ya atravesando una etapa nueva, tal vez que a veces no la estamos dimensionando, una postcapitalista tal vez. No sé cómo lo estás viendo. Sí, yo creo que hay un poco de todo ahí. Creo que esa mirada es interesante. Por un lado, creo que el capitalismo como modelo siempre está permanentemente reinventándose, por decirlo de alguna manera. Creo que las formas de explotación y las formas de producción características del capitalismo no son las mismas que hace algunos años y han comenzado a surgir nuevas formas de producción vinculadas. Yo creo que quizá hay algunas cuestiones ahí que después podemos charlar respecto a qué tecnologías son las verdaderamente innovadoras o que han generado grandes transformaciones en términos de generación de datos, digamos, que creo que es el punto clave hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo creo que el capitalismo se reinventa, yo creo que la dimensión que está generando el desarrollo tecnológico ha llevado a la posibilidad de encontrar nuevos espacios por llamarlo, de explotación o nuevos espacios de producción o de generación de plusvalía, que también es algo interesante para pensar ahí y que va de la mano de esto que mencionábamos recién, ¿no? Esta idea de los datos como materia prima, ¿no? Y creo que eso permite pensar conceptos como estos de vigilancia, el concepto de Big Data, el concepto de mediación algorítmica, que son como ideas que están en la sociedad, que están presentes en nuestras prácticas cotidianas y que hacen un poco necesaria comenzar a reflexionar sobre qué está pasando con esto y cómo se ha transformado ese tipo de mecanismo de producción. Hoy en uno de tus ensayos mencionás que ha cambiado la forma, digamos, de relación entre el consumidor, el usuario y el productor, ¿no? Hay como que hay se han diferenciado o modificado los roles, ¿no? Hoy el usuario y consumidor también produce dentro de este mundo de las redes. Sí, hay como muchos ejemplos, hay diferentes posturas respecto a eso. Yo creo que es interesante pensar una idea o un concepto que de algún modo representa bastante la época actual, que es esta cuestión de la economía de la atención, ¿no? Que viene vinculado a esta idea de un proceso de plataformización, ¿no? Es decir, como hay muchas plataformas de consumo que van desde el consumo cultural hacia el consumo cotidiano, de comprar en el Mercado Libre o en alguna empresa que me brinda servicios a través del uso de una plataforma. Creo que la economía de la atención lo que de algún modo nos muestra, y hay algunos autores que trabajan, si bien es un término de la década del 50, hay algunos autores que trabajan hace algunos años ese término y que muestra un poco cómo ha ido cambiando esa idea de producción, ¿no? Es decir, de una idea de un consumidor pasivo, digamos, hacia un consumidor activo que puede generar
plusvalía maquínica lo llaman, es decir, yo cuando estoy scrolleando una pantalla estoy generando datos, y al generar datos genero información que puede ser usada por las empresas para perfilizar consumidores y de esa manera generar un dinero, digamos. Creo que ahí hay un poco, está la clave del desplazamiento de una forma de relación donde determinados vínculos en términos materiales o determinados elementos puestos en juego a nivel de cuestiones vinculadas a la fuerza de trabajo o a la mano de obra son las que se están transformando. Creo que ahí hay una clave y que tiene que ver con algo muy importante, que es que en la década, con el surgimiento de la cibernética, se produjo algo muy interesante, que es un proceso de transformación donde se comienzan a transferir capacidades humanas a las máquinas, y obviamente eso va a influir mucho en la transformación en términos de automatización en el campo del trabajo y eso. Y por otro lado comienza a aparecer transformaciones en el campo de la investigación, porque emergen objetos que antes objetos científicos que antes no existían y que también están influenciando en nuestra relación con el mundo. Desde el punto de vista biológico aparecen unidades como que creo que están en la sociedad, como la idea de neurona, la idea de gen, la idea de linfocito. Son objetos que se basan en la idea de información y que en otra época no existían y que hoy en día estructuran gran parte de la biopolítica social. Vos recién hacías mención a los datos como la materia prima. Hay algunos autores que hablan de la materia prima de este nuevo siglo, de nueva etapa de la humanidad, la más importante. Y esto nos lleva también a algunas reflexiones que hiciste en algunos escritos sobre la mercantilización de la vida afectiva, ¿no? ¿Cómo podés profundizar un poco en esa idea? Bueno, ahí, como decía al principio, creo que hay algunos elementos vinculados a esta idea, o para tener en cuenta, ¿no? Esta idea de que el efecto de la aceleración tecnológica ha impactado en diferentes ámbitos. La vida social me parece que es uno de esos ámbitos donde el impacto ha sido muy fuerte, sobre todo en términos de mediación tecnológica. Recién hablaba un poco sobre la serie Black Mirror, y hay un capítulo de la serie Black Mirror donde aparece un poco esta idea de uno de los personajes tiene implantado una lente, y con esa lente, cuando me relaciono con otra persona, me aparece su perfil, y en función de esa relación que yo tengo con esa persona, si la considero amable o no, si me atendió bien o mal, yo la califico, y la calificación de cada persona se traduce en una serie de beneficios o de castigos que la estructura social genera sobre esa persona, ¿no? Entonces eso produce toda una serie de regulación y de control social en términos del vínculo, que busca, atrás de la satisfacción del me gusta o del reconocimiento del otro, un elemento de estructuración. Creo que es eso. En ese sentido yo pensaba la dimensión de la economía de la sensación como un nuevo espacio, sobre todo vinculado a esta idea, ¿no? de la administración de los vínculos sociales y del control. O sea, las personas en las redes ponen a disposición del público un montón de cosas que tienen que ver con sus sentimientos, con su vida privada, con su vida afectiva también. También esperan en las reacciones que hacen los demás respecto de esas publicaciones o pensamientos también, que no solo fotos, sino también puede ser pensamientos, posiciones o posturas frente a algunos temas. La reacción que tienen del resto, eso impacta en su vida afectiva también. Sí. Impacta en su vida afectiva y puede también condicionarla a la hora de tomar decisiones o acomodarse a ciertos estándares que por ahí los algoritmos te ponen para que seas reconocido como una tendencia, y de esa manera también estandarizar las conductas, los pensamientos, ¿no? Relacionando lo que es la cuestión de la vida afectiva, pero también la idea del control social, que al final son los algoritmos los que terminan determinando qué es lo que va a circular y qué es lo que va en definitiva a tener aceptación y qué no, qué cosas no. Entonces uno va acomodando sus actitudes para poder caer bien al algoritmo de alguna manera. Voy en lo correcto con el razonamiento. Sí, totalmente. Creo que
lo interesante, digo, lo tomaba la serie porque una de las cosas interesantes de la serie Black Mirror era que planteaba un escenario distópico, pero esas distopías no eran distopías en el sentido tradicional del fin del mundo, de Terminator, sino que eran cosas como estas, muy cercanas, que uno las puede ver. Y creo que el razonamiento va en esa línea. Creo que hay una idea de control, y esa idea de control se relaciona con poder administrar y modular nuestros vínculos a partir del reconocimiento del otro. Está bien. Y decías también esto de la vigilancia y también del perfilamiento de las que se van haciendo a través de las redes, de lo que se habla del scoring social, ¿no? Que es también un concepto que hasta de alguna manera genera miedo en algún punto, esta idea de que uno empieza a estar calificado permanentemente y los algoritmos te conocen de tal manera que conocen tus debilidades, tus virtudes, tus capacidades para determinadas cosas o tus habilidades para otras, y hasta eso muchas veces puede ser tomado en cuenta a la hora de acceder a un trabajo o de insertarte en la vida social. O sea, si eso lo llevamos a un extremo, suena peligroso, ¿no? Porque muchas veces vas a ir a pedir trabajo y decir, no, a ver, usted, según la información que ya tenemos de antes tuya, no calificás o no calificas para nada porque no das para este trabajo o para la pertenencia a algún grupo. Y suena peligroso, ¿no? Sí, bueno, hay muchos modelos que tienen un sistema de control de vigilancia mucho más profundo, qué sé yo. El modelo de China es uno de esos modelos, ¿no? Que tiene un sistema bastante, más allá de después uno puede hacer valoraciones en términos más profundos, pero digo, un sistema que tiene mayor intromisión. Yo creo que ahí la discusión es interesante, y lo que vos traes me parece importante referir esta cuestión de pasamos de un modelo de alguna manera donde la subjetividad y los sujetos eran moldeados a través de largos procesos de formación, lo que Foucault, por ejemplo, que es un filósofo francés, llama procesos de disciplinamiento, ¿no? Hacia un proceso totalmente diferente que basa la construcción de la subjetividad en ciertas formas de modulación. ¿Qué es esto, no? Es decir, bueno, los datos que de alguna manera se van recuperando y van siendo administrados, por decirlo de alguna manera, algorítmicamente, ya sea por corporaciones o por plataformas, o por corporaciones a través de plataformas, lo que van haciendo es generando una red de vinculación sociotécnica que me integra al mundo social, pero también de alguna manera nos obliga a generar un control y una construcción de la imagen que muchas veces se aleja de aquello que somos, digamos, desde el punto de vista íntimo y personal, que es la construcción de la imagen pública, digamos. Y creo que esa construcción de la imagen pública, que antes tenía un cierto límite, hoy en día está siendo transgredida, y la vida afectiva y personal cada vez se vuelve mucho más visible y mucho más juzgable. Así que eso me parece un tema interesante. Recién hablábamos de que estamos en una etapa capitalista con ciertas particularidades, ¿no? Pero veo que siempre hay algo que se sostiene en el tiempo, que es esta idea de que hay una tendencia a la concentración y al monopolio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que hay ahí una cuestión vinculada a los debates actuales en torno a cómo se podría hacer frente a esta concentración de la infraestructura tecnológica, por decirlo de alguna manera, que en general yo creo que hoy en día todavía se ve públicamente mucho más reflejada en la concentración del poder en desarrollos como la inteligencia artificial o las bases de datos que están utilizando ciertas empresas que son las que llevan la vanguardia en ese tema y que se asocian o comparten determinados aspectos, pero que realmente concentran el poder de esa infraestructura tecnológica. En ese sentido yo creo que hay como algunas visiones que intentan presentar algunas alternativas. En algún momento, para ponerlo así en términos un poco más crudos, más directos, creo que ha habido posturas que intentaban pensar modos de intentar intersectar y, por decirlo de alguna manera, boicotear ese desarrollo a través de la lucha por la apropiación de esas infraestructuras, pero sin disputarla por la asimetría que hay en esa lucha. Otras posturas, recién lo conversábamos,
como el aceleracionismo, por ejemplo, que intenta llevar a fondo ese desarrollo como esperando que el colapso llegue por sí mismo. El aceleracionismo es eso, es acelerar el proceso que estamos o la etapa que estamos para pasar a otro nivel, a otra instancia. Exactamente, sí. Que de algún modo es un poco el debate actual, ¿no? Es decir, creo que el debate de fondo va a esa cuestión si realmente esa tensión que existe entre los monopolios que concentran la mayor cantidad de infraestructura tecnológica pueden ser reguladas por los estados o por la soberanía de los estados y sobre la base de los efectos que están generando en algunos aspectos de la vida social, como mencionamos anteriormente, o de la vida del planeta, ¿no? Creo que ese es un debate interesante. Bien, y no, pensaba que en esto del monopolio, en algún momento se pensó en las primeras etapas de Internet como un paraíso democrático y de cierta igualdad o de cierta anarquismo, digamos, ¿no? En las redes, con el que todo el mundo podía acceder a toda la información, a más conocimiento de manera gratuita, participar de otra manera, bueno. Era como un momento de que se pensaba a la red y al Internet más que nada desde esa óptica, y que después finalmente se fue llevando a lo que estamos hoy hablando y reconociendo que estamos en un proceso de concentración y de monopolio, ¿no? Entonces, solo que ahora usan esa información para generar riqueza, ganancias y, bueno, intercambios económicos. Y políticos también, o sea, hay no solo un aprovechamiento comercial, sino también político o de control social, como planteaba al principio. Sí, sí, y creo que ahí la noción de cibernética cumple un rol clave. Yo que he tenido la posibilidad de hacer, como vengo investigando, como decía al principio, hace tiempo, y mi tesis doctoral, que fue allá por el 2005, comencé a revisar estos modelos. Es así, en la década de los 90, cuando surge Internet en general, los primeros movimientos, había como un optimismo respecto a esta idea de generar espacios colectivos, de compartir archivos, de bajar música gratis, algo que en ese momento para nosotros era un espacio de circulación bastante novedoso. Comienzan a surgir plataformas donde también había un optimismo respecto a esta posibilidad de explorar aspectos de la subjetividad, los dominios de múltiples usuarios, las primeras comunidades virtuales, que muchas de esas comunidades surgieron como espacios, sobre todo en Estados Unidos, surgieron como, y después se fueron propagando a nivel mundial, pero como espacios para compartir problemáticas, ¿no? de gente que tenía algún problema puntual. Y creo que progresivamente, bueno, uno podría hacer una puntualización un poco más detallada sobre el tema, progresivamente los mismos teóricos que tenían optimismo en ese surgimiento de Internet y de los procesos de democratización y de acceso a la información, esa idea de inteligencia colectiva, por ejemplo, por nombrar un concepto de Pierre Levy, se fueron dando cuenta de que eso comenzó a dar como un giro, y como mencionabas vos al principio, el capitalismo logra de alguna manera reintegrar esa infraestructura, ponerla en términos de mercado y comenzar a desarrollar nuevos mecanismos para apropiarse de esa infraestructura, ¿no? Es decir, compra muchas empresas que habían surgido con ese espíritu y las terminan transformando en empresas patentadas, donde bueno, la libertad de circulación y de información no era tan flexible, ¿no? Eso por un lado. Y después lo otro, los efectos que eso fue generando en esta idea de la hiperconectividad, ¿no? Es decir, la hiperconectividad parecía que nos sigue, o todavía vivimos en esa ilusión que la hiperconectividad nos permite estar, y es verdad, nos permite contactarnos con gente de diferentes lugares del mundo, con amigos que no vemos, familiares. Es decir, hay un elemento ahí interesante en términos de vinculación social. Pero también hay otro elemento que tiene que ver con esta cuestión de los efectos de desconexión de la vida social intercorporal, por decirlo de alguna manera, que está generando, ¿no? Y de lo que mencionábamos anteriormente, estas ideas vinculadas a cómo incrementa niveles de ansiedad, cómo incrementa otro tipo de patologías. Reciente, mientras te escuchaba, se me vino a la mente lo que dijo este escritor Harari, muy conocido y digamos como está de moda ese escritor, sobre que primero empezó como una red social donde se aprovechaba para los vínculos
con amigos, para saber en qué andaba cada uno, para encontrarse con gente que hacía mucho que no veía, pero que después se fue convirtiendo la red en una red de interés, ¿no? Dejó de ser red social para ser una red de interés, donde hoy lo que vemos básicamente es lo que el algoritmo te manda, porque a vos te interesa, entonces ya no sabes qué hace tu amigo, sino una propaganda o también algún contenido informativo de algún deporte o lo que fuera que va interpretando el algoritmo que a vos te interesa, y ha ido variando, se ha ido mutando, ¿no? Desde la red más de vínculos humanos pasó a esto, a lo que a vos te interesa ver en un espectro mucho más amplio. Sí, y creo que ese tema me parece sumamente importante, sobre todo en términos de esto que mencionábamos anteriormente, ¿no? Es decir, esta idea de cómo el dato se ha vuelto una materia prima que permite a los dueños de las plataformas, digamos, a partir de su campo de interés, ya sea de consumo cultural o de venta o de lo que fuera, generar como un proceso de perfilización del usuario, ¿no? Y a partir de esa perfilización también genera como una segmentación, pero que tiene esa particularidad, que esa segmentación no es una segmentación en el sentido tradicional, o como decías vos, en el sentido sino es como administrada por la mediación algorítmica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en gran parte todo lo que consumo está generado por mi propio recorrido en la red. Y un poco aparece esta idea que es muy interesante, me parece a mí, que es que el desarrollo tecnológico ha ido generando una infraestructura capaz de capturar datos y de generar ciertos patrones de reconocimiento por ejemplo, de preferencias de consumo, que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que nos gustan. Es decir, tiene esa capacidad de procesar datos con tanta velocidad, con tanta capacidad, con algoritmos tan sofisticados, y también con hay muchos autores que lo llaman cajanegrización, ¿no? Es decir, con un nivel de opacidad tan grande que nos genera esa ilusión de que ese vínculo con la red es un vínculo que uno propicia sin ningún tipo de mediación, ¿no? Es decir, cuando uno toma un poco de distancia, y creo que ese es un buen ejercicio reflexivo, comienza a darse cuenta de esto que mencionábamos anteriormente, de que en algún punto estoy desconectado del otro, en el sentido de pensar el otro como aquel que es diferente a mí. Porque lo que me aparece en general es lo que yo consumo, lo que a mí me gusta, las personas que piensan como yo, las personas que escuchan las mismas cosas, mi red de amigos. Y creo que ese es un ejercicio interesante, sobre todo para hacer aparecer el otro dentro de la escena pública, que era lo que de alguna manera la dinámica social de la vida pública fuera de las redes, en cierta manera no puede evitarse, digamos, pues yo no puedo como bloquear a alguien que no me gusta en la vida real, digamos. No lo puedo borronear, digamos, o no lo puedo cancelar. Claro. Va a seguir apareciendo en la calle. Claro, y me confronto con ese cuerpo. En las redes tenemos otro tipo de dinámica y me parece que es interesante desde el punto de vista de la reflexión. Y recién hablamos de esta tendencia al monopolio, la concentración, y ¿pensás que la misma tecnología va a generar sus anticuerpos para poder salir de eso? Pienso, por ejemplo, en este nuevo desarrollo de Web3, ¿no? Un proceso de descentralización donde se caracterizan porque justamente que los datos sean tuyos y no que vos los entregues. Incluso se habla de plataformas o redes sociales o de interés que vos puedas elegir salir ponerle de Facebook, no me gusta más, y llevo todo mi dato y toda mi información, la llevo a otra red. Mis fotos, mis comentarios, los saco y los muto, los llevo a otro lado, o sea, son míos. Y que genere anticuerpos y mecanismos de seguridad, de privacidad o lo que fuere, de que no puedan ser usados de tal manera con comercio y como este mecanismo de perfilamiento que en definitiva puede en algunos casos ayudarnos, pero en otros casos puede ir en contra de nosotros mismos. ¿Tenés como un optimismo respecto de lo que pueda generar también el desarrollo tecnológico para adelante? Sí, yo soy una persona que en general siempre me considero como que tengo una posición no tecnofóbica, es decir, no negativa. Trato de no caer en ese pesimismo,
a pesar de que generalmente cuando uno ve los resultados de esto, siempre uno tiene la sensación de que los antídotos, por decirlo de alguna manera, o las formas de resistencia o de regulación que se intentan lograr y que me parece sumamente importante en términos de poder proteger los datos y la privacidad de las personas, siempre están envueltas por detrás en un desarrollo tecnológico que ya viene avanzando sobre cómo hacer para poder sacar partido de eso. Y en ese sentido, bueno, creo que la experiencia... Creo que hay que romper esa dicotomía de tecnofóbico, tecnofílico, en ambos sentidos, es decir, creer que... por otro lado también... Resolver todo sí, lo que nos sí, viene a terminar con la humanidad, digamos. exactamente. También romper con la idea del determinismo tecnológico, de pensar que la tecnología en sí misma es un elemento estructurador de la sociedad. Y creo que ahí está un poco la clave de lo que mencionaba vos, porque lo que construye la implantación de cualquier tecnología, sobre todo una tecnología social, es una red sociotécnica. Y ahí creo que en gran parte lo que va a permitir un uso mucho más virtuoso, para utilizar un término que usa un filósofo cordobés, el Dario Sandrone, oponiendo a un uso vicioso que sería el que utilizan, por ejemplo, los monopolios o las grandes corporaciones. Creo que depende mucho de una cuestión de la educación, tecnosocial, la llamaría yo, ¿no? de una suerte de pedagogía, política que implique la construcción de una mentalidad técnica que nos permita como sociedad hacernos cargo de esta realidad, movilizando nuevas formas de pensar nuestro vínculo con la tecnología, no en términos de abandonar la tecnología o apropiarnos acríticamente, automatizando todo, sino de tener una mirada crítica, acoplarnos y usarla de manera consciente, por decirlo de alguna manera. Sí, y ese debate se reanuda, se activa nuevamente con el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que también está, ¿qué hacemos? Por un lado, regulación sí o regulación no. Por otro lado, la inteligencia artificial es mejor que gobierne casi todos los aspectos de nuestras vidas. Incluso hay hasta partidos políticos en algunos países del mundo que ya están o liderados por una inteligencia artificial o proponiendo como plataforma de gobierno de que todas las decisiones se pasen por una inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos la mirada más humanista, por ejemplo, del Papa Francisco, que nos plantea que no hay que salir de esta tecnología como una herramienta y que nunca puede dejarse, digamos, que siempre la humanidad tiene que ser, o el ser humano tiene que ser el que tome la última decisión, o sea, tiene que estar bajo la dirección del ser humano. Es todo un debate muy interesante respecto de lo que estás hablando y me parece que tiene todavía mucho recorrido por dar y que la tecnología permanentemente nos va a estar sorprendiendo, ¿no? No sé cómo estás viendo ese proceso hacia adelante. Sí, yo ahí creo que ese debate que vos estás planteando me parece súper interesante. Yo creo que tiene que haber una apertura a la discusión interdisciplinar y a incorporar los actores dentro del debate de los procesos de regulación del uso tecnológico. Creo que eso es algo, esta cuestión de poder integrar visiones que provienen desde las perspectivas filosóficas o históricas, ¿no? Y también de la parte de la gente que hace desarrollos técnicos o tecnológicos. Ese trabajo me parece súper importante. Yo sí tengo una posición en esta cuestión que se relaciona con lo que mencionaba anteriormente, que es la idea de que hay como una apariencia de que en algún momento el hombre, de alguna manera, tenía la tecnología bajo cierto control o las herramientas técnicas. Esta idea de herramienta me recordaba un poco esa idea del elemento técnico de Simondon, ¿no? Es decir, el sujeto que usa una herramienta, un martillo o algo, tiene un control sobre esa herramienta y toda la información y la administración o la modulación de la fuerza sobre ese procedimiento está bajo el control del hombre. El proceso de industrialización, y creo que es un poco lo que después Marx va a criticar, tiene que ver con ese desplazamiento del control de lo humano sobre lo técnico, y lo humano pasa a ser
un componente más del sistema de producción y pierde ese lugar de centralidad dentro del control del sistema de producción, ¿no? Después se puede debatir sobre la alineación del lugar del sujeto y todo eso. Pero creo yo, siguiendo la perspectiva de un filósofo que se llama Gilbert Simondon, que con el surgimiento de la cibernética se ha pasado a una nueva forma totalmente diferente, y la inteligencia artificial es como un estadio evolucionado de eso, que es el hecho de que ya no podemos pensar en esos términos, digamos. Es decir, yo creo que ya no se puede volver a la idea de que el hombre va a controlar la tecnología, porque hay procedimientos autónomos que la tecnología está teniendo ahora sobre los cuales no tenemos control. El deep learning, el machine learning y bueno, todo ese tipo de cuestiones son procesos que no sabemos, ¿sí? Y creo que tampoco lo otro, ¿no? Es decir, tampoco caer en la idea de la alineación en términos del sistema como determinando. Creo que hay que pensar una nueva mentalidad técnica, y esa nueva mentalidad técnica es un poco pensar una pedagogía política que nos permita relacionarnos mejor que permite una mejor relación entre humano y máquina, me parece. Un nuevo tipo de convivencia, digamos. Sí. Una nueva relación que no sea pensada en esos términos de dominación o de asimetría. Hay un punto interesante en uno de estos artículos que me llamó mucho la atención, es que cómo planteas que, digamos, antes el control social, o de manera clásica, el control social se ejercía tratando de reprimir sentimientos, tratando de reprimir acciones o conductas, y ahora es como que en esta nueva instancia, con las redes sociales y los gobiernos algorítmicos, por decirlo de alguna manera, lo que promueven es que vos, al contrario, exteriorices tus sentimientos, tus sensaciones, exteriorices tus determinadas acciones o, no sé, enojos, respuesta de ira, o al revés, satisfacciones. Y a partir de esa información que se toma, se ejerce una nueva dinámica de control social, ¿no? Me gustaría si puedes profundizar un poquito eso. Sí, bueno, un poco retomando lo que veníamos discutiendo, y me parece muy buena la pregunta. Yo creo que hay esta idea de que en algún momento las formas de producción de la subjetividad ligada a esta idea de disciplinamiento tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, los cuerpos el poder se ejercía sobre los cuerpos, intentando modelarlos a partir de regímenes que tenían una función en muchos casos reprimida, que es decir, bueno, esto se puede hacer y esto no, digamos, ¿no? Y gran parte de las formaciones de los procesos de disciplinamiento que siguen funcionando, y porque la escuela, la familia, los espacios donde los cuerpos son de alguna manera moldeados, se basan en esos procesos represivos, ¿no? Sin embargo, esa idea o ese modo de ejercicio del poder, que obviamente encuentra su expresión en determinados mecanismos institucionales donde el poder agrupa ciertas capacidades de modelamiento, se va desplazando hacia otras formas de poder o de ejercicio del poder que están más vinculados a no ejercer el poder sobre los cuerpos, sino sobre las relaciones, ¿no? Y por eso es una hipótesis Foucaultiana que explora autores como Byung-Chul Han, digamos que es un autor bastante nombrado en la actualidad, y que tiene que ver con esto de que lo que precisa hoy o lo que necesita el sistema para producir subjetividades funcionales a las necesidades, en algunos casos del mercado, o de la política, o de la economía, o de lo que fuera, más que modelar cuerpos, es ejercerlos sobre las relaciones. Y para eso necesita información, ¿no? Claro. Y eso hace que el sistema, en su capacidad de capturar datos, precise que nosotros estemos generando información, y cómo la generamos a través de volver nuestra vida cada vez más pública, ¿no? Ese ejercicio en las redes sociales de compartir información, compartir mi vida, postear una cosa. Es decir, hay un cambio en la lógica ahí que me parece súper interesante, y que tiene que ver también con un ejercicio de transformación del vínculo social. Sí, y esto nos lleva a hablar de la democracia en la era digital, ¿no? ¿Cómo estás viendo la calidad democrática o la dimensión democrática en este nuevo acontecimiento tecnológico, en esta nueva era, con tantos desafíos y con tantas irrupciones, ¿no?
que estamos tratando de comprender todavía. Sí, yo creo que ahí hay un gran desafío hoy, hay un proceso de transformación donde la esfera pública y el espacio deliberativo ha ido generando o transformándose, digamos, ¿no? Es decir, con diferentes escalas y diferentes niveles de impacto, pero creo que nosotros estamos viviendo un proceso político y social en la actualidad y creo que hay una tendencia a nivel general, ¿no? Uno lo puede ver de hace unos 10 años hacia acá, qué sé yo, si uno mira las elecciones en Estados Unidos, en Brasil. Creo que hay una lectura interesante para hacer sobre el uso de la tecnología en la intervención de los procesos deliberativos y la toma de decisiones. Creo que hay un gran poder modulador que la tecnología, que los que tienen el poder y el uso de la infraestructura tecnológica y la capacidad de la mediación tecnológica algorítmica a gran escala ha usado bastante para intersectar y modular la cuestión pública. Y ahí yo personalmente creo que la democracia, por lo menos en el sentido que la entendemos, se ha requebrajado bastante, sobre todo en esta cuestión del ejercicio un poco más tradicional, es decir, del ejercicio deliberativo. Creo que si bien uno podría decir no es un problema de la tecnología en sí, que creo que eso es algo interesante, me parece que es un problema más sociotécnico, sí creo que hay nuevos problemas para viejas prácticas, por decirlo de alguna manera. Y esos nuevos problemas son los desafíos que la intervención de la mediación algorítmica está generando en los espacios de deliberación pública y en el ejercicio democrático. Creo que eso es algo donde hay que prestar mucha atención. Y yo por ahí observo que también los algoritmos van llevándonos a que la discusión pública o el debate público se vaya encerrando cada vez más en los que pensamos de la misma forma. Es decir, es como se predice que tu interés está en tal pensamiento político o en tal adhesión a tal persona o a un partido, entonces te comunica y te vincula con los que piensan parecidos y se van generando burbujas dentro del escenario digital, digamos, que a mí me parece que atentan contra eso que hablás vos, ¿no? La posibilidad de deliberar, de discutir ideas en esa dimensión. Y eso también vos usás la palabra de gubernamentalidad algorítmica. No sé si está relacionado a esto de alguna manera. Sí, es un término que se acuñó hace algunos años, que se viene trabajando. Hay diferentes conceptos como cultura algorítmica, gubernamentalidad algorítmica, que viene de esta idea de pensar nuevas formas de administración de la relación entre el poder y la población, que se vincula al uso de algoritmos, digamos, y procesos de automatización que orientan y modulan la toma de decisiones. Y eso que hace que de algún modo, un poco creo que es lo que venimos, o lo que intento plantear y aparece en esta discusión, hace que de algún modo se produzcan ciertas segmentaciones de los espacios deliberativos que lo que hacen es invisibilizar al otro, digamos. Y eso también rompe un poco con la idea de una democracia abierta. Más allá de que tampoco uno cuando piensa la democracia piensa un modelo utópico que esté falto de tensiones, de problemática, y creo que eso es parte del ejercicio democrático. Pero creo que el emergente de la violencia viene un poco de la mano esta de una suerte de reforzamiento de determinada experiencia de la realidad que cada vez se ve amplificada, porque, como decías vos anteriormente, si yo tengo una idea, esa idea se ve reforzada permanentemente, pues estoy consumiendo todo lo que refuerce esa idea, y por ahí eso me impide escuchar otras posiciones. Muchas veces uno ve que lo que sí puede romper esa burbuja y lo que genera un puente muchas veces son las famosas opiniones como descalificatorias o los famosos haters o hates que sí, eso veo que rompen, ¿no? Cuando entran a un espacio donde se piensa distinto, pero en vez de que sea para interactuar constructivamente, es para romper, para descalificar, para
desacreditar a los interlocutores o a las personas que están planteando esas ideas, ¿no? Es como muy, muy, muy raro y desafiante al mismo tiempo todo ese proceso que se está dando en las redes. Sí, yo también coincido en eso y a partir de lo que decís vos me parece una buena idea. No lo había pensado en esa línea, pero creo que bueno, o sea, algo así medio borgiano de que más nos une, no nos une el amor sino el espanto, pero sumarle a eso que creo que lo que penetra en términos de una violencia, del ejercicio de la negación del otro, que se expresa en esta modalidad del hate, por ejemplo, también suma al reforzamiento de una posición, ¿no? Es decir, Claro. como que, bueno, que me tire un hate a alguien con el cual no concuerdo, no solamente hace que lo invisibilice, sino que refuerza mi posición en la cual me siento cómodo, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante, esa idea de que es el intercambio violento el único espacio donde se filtra la comunicación, pero no para generar un puente, sino al revés, digamos, para intensificar la fragmentación. Fragmentación, sí, sí. Y más con el agravante de que antes, digamos, quien ordenaba la conversación social y pública eran los medios de comunicación tradicionales, y hoy pareciera que ya no ordena la discusión que hablábamos, la televisión, la radio, sino que son, digamos, el entorno de la red de Internet. Y si nosotros no podemos generar ahí un ámbito donde se ordene virtuosamente o más o menos constructivamente, no, tampoco la perfección, pero por lo menos que se ordene la discusión pública en las redes de la manera constructiva hacia la humanidad, básicamente, me parece que también genera un peligro, un riesgo, ¿no? Desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la convivencia social. Sí, coincido. Antes escuchábamos, qué sé yo, el noticiero o algún politólogo, algún programa de política y más o menos ordenaba, discutíamos en torno a lo que se hablaba ahí. Ahora es como que se habla de cualquier cosa en las redes o en realidad lo que definen los algoritmos en base a no sé qué criterios y uno va por atrás más o menos viviendo esa experiencia, ¿no? Sí, coincido totalmente. Creo que es una buena lectura. Creo que también es un problema que hay que pensar. Creo que lo tenemos que pensar como sociedad. También creo que digo, lo que está pasando hoy, vuelvo sobre el tema de lo que está pasando hoy por el protagonismo que toma de alguna manera en el escenario público y político, todo debate, digamos, sobre el debate que vos quieras. Las redes se vuelven un espacio de deliberación, como decía anteriormente, con efectos que quizás no tienen mucha potencia, pero a veces sí tienen, porque es una caja de resonancia muy fuerte. Entonces creo que es un problema del cual tenemos que hacernos cargo y también debemos pensar cuáles son las alternativas para salir de eso, sin caer si vos me preguntás a mí, mi posición es creo que, y retomando un poco lo que vos decías, que me pareció muy interesante, esta idea de que la escalada de la violencia no hace más que generar más incomunicación y generar menos democracia. Curiosamente parece ser todo lo contrario a lo que sucede ahora, ¿no? Es decir, y curiosamente también parece ser parte de un proceso donde en algún momento fue necesario, que era esta idea de, bueno, cada uno puede expresar lo que piensa, lo que siente. Yo creo que ese proceso ahora está sufriendo algo que tiene que ver con buscarle la vuelta para encontrar un nuevo espacio de deliberación pública que nos permita encontrarnos de nuevo. Bueno, estamos llegando al final pasó volando. este episodio, se pasó volando. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a este humilde espacio de formación y que podamos también divulgar algunas ideas y, como te decía al principio, ayudarnos a comprender un poco el mundo que estamos viviendo y sus desafíos, ¿no? Y quería también aprovechar el momento para contarles que, bueno, has sacado un último libro hace poco, en 2023. Sí, 2023 es... Que es muy interesante el nombre técnico, Tecnopoética de los árboles, y lo que has hecho acá del libro. Me encantaría que lo puedas comentar un poco. ¿Cuál fue la idea? Bueno, sí, primero agradecer la invitación y para mí un placer. Espero poder haber aportado algo
al proceso. Totalmente. Y bueno, este libro, que es un libro de poesía sobre árboles de Catamarca, que propone integrar conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El año pasado se proyectó esta idea de poder integrar dentro del libro tecnología de realidad aumentada, que permite que uno descargue una aplicación y en el libro mismo ver imágenes o escuchar audiogramas con algunos relatos. Qué interesante, qué bueno. Son árboles de Catamarca, hay un diálogo ahí con un escritor catamarqueño muy conocido y muy relevante de nuestra provincia, que es Luis Franco, que también ha escrito en su momento un libro sobre los árboles, y la idea era un poco esa, ¿no? Yo personalmente, algunas de mis posiciones tienen que ver con poder encontrar nuevos, yo les llamo nuevos paradigmas de inteligibilidad, es decir, observar determinadas formas de relación con el mundo que nos permitan por ahí repensarnos a nosotros como seres humanos. Creo que los árboles, o en este caso en particular, o las plantas en general, son un escenario, o son un ser que ha encontrado un modo de relacionarse con el mundo de manera equilibrada, más allá de sus niveles de complejidad, y creo que está bueno eso, ¿no? Es decir, este libro plantea un poco más allá de algunas poesías que son muy catamarqueñas, sobre temas muy catamarqueños, generar como una cosmotécnica vegetal, es decir, generar una nueva mirada del mundo, saliéndonos un poco del antropocentrismo para posicionarnos en una perspectiva que nos permita entender una nueva forma de relacionarnos con el otro, digamos. Bien, y sí, había visto también la introducción que te lleva también a momentos de tu infancia, ¿no? Te lleva a esos lugares, la representación del árbol, ¿no? En tu vida, comentas que toda tu vida, tu infancia, en tu patio estabas rodeado de árboles con tu familia, muy, muy lindo y muy afectivo eso también. Sí, y o sea, creo que ahí también lo mencionábamos anteriormente cuando hablaba yo de pedagogía política, tiene que ver con eso de a mí el amor por las plantas me la transmitió mi vieja, pero no me la transmitió desde un lugar, desde un discurso, desde una mirada, sino me la transmitió desde ese vínculo que ella tenía y que uno aprende en el hecho mismo de anclar el afecto en ese vínculo, ¿no? Y a eso me refería yo con pensar un paradigma de inteligibilidad, no porque las plantas nos van a decir cómo podemos ser mejores, sino que el vínculo que uno puede encontrar en ese afecto con el mundo, si uno lo transfiere a otro tipo de relaciones, nos permite por ahí tener relaciones más virtuosas. Es decir, si uno no reduce, como yo siento que mi vieja reducía el vínculo con la naturaleza desde un punto de vista instrumental, quizá encontremos un esquema de funcionamiento para no relacionarnos instrumentalmente con la tecnología. Excelente, yo me siento muy orgulloso de que puedas haber estado en este espacio, Giovanni, un hombre de la Universidad Pública de la provincia de Catamarca, que nos representa muy bien en distintas partes del mundo. Así que, bueno, eso también, ¿no? Tiene que ver con el valor de la universidad pública y gratuita en la Argentina, ¿no? Me gustaría que podamos hacer una reflexión sobre eso. Bueno, sí, yo te agradezco eso también, las palabras. Creo que estamos en un momento en el cual tenemos que poder superar las diferencias. Esperemos que el presidente pueda escuchar la demanda y a través de procesos políticos democráticos podamos llegar a un acuerdo. Hay mucha gente, y eso quería decir, me incluyo, pero muchos estudiantes que le están poniendo el cuerpo en este momento a la protesta universitaria por la mejora del presupuesto, y creo que es importante también decirlo, ¿no? Es decir, mi perspectiva sigue siendo esa. Lo que debemos hacer es lograr que la educación sea mejor, digamos, y buscar el camino para que eso se logre sin violencia. Perfecto. Bueno, adherimos por supuesto a esos conceptos. Creemos que crecemos con más educación y con más democracia. Así que bueno, muchísimas gracias por tu presencia y bueno, esperamos en otro episodio. Muchísimas gracias.